Y la gente dice, si nuestra oferta es cumplir la Constitución, ¿se puede? Mire, yo creo que sí, y que cumplir la Constitución es importante, porque también uno de los fundamentos de la democracia es el Estado de Derecho, que la autoridad actúe conforme a lo que dice la ley. Y la Constitución es la ley más importante, por eso se dice, es la ley suprema, es la ley fundamental. Pero ¿qué acontece? De ese concepto que usted me dice de Constitución, se puede ver desde varias ópticas. Hay una que no es jurídica, sino que es sociológica y que fue dada hace mucho tiempo por Lasalle. Él en una célebre conferencia se preguntó, ¿y qué es la Constitución? ¿Cómo le explico a la gente qué es la Constitución? La Constitución es este folletito. En nuestros días ya no es tan folletito. Claro. Que tengo acá en la mano. Y empieza a dar una explicación y en síntesis dice, no, esta no es la Constitución. La Constitución de Prusia es la suma de los factores reales de poder de este país. ¿Y cuáles son los factores reales de poder de este país? La nobleza, la burguesía, el ejército. Entonces, ¿qué debemos de lograr en una Constitución? Que el factor más importante de poder sea la voluntad del pueblo que se va a expresar en las urnas. ¿Y que sea realista? Que sea realista. Pero también hay algo muy importante para su auditorio. Usted es una gente extraordinariamente bien informada de todo. Se criticó mucho en alguna época que en las constituciones se ponían cláusulas de valor y se decía no se puede cumplir. ¿Para qué se pone en una constitución? No, fíjese que yo creo que es muy importante que se pongan estas cláusulas en la Constitución porque se vuelven metas para conseguir, se vuelven banderas para luchar. Si me permite, voy a poner un ejemplo de México. 1917, cuando se crea la Constitución actual de nuestro país. México era un país 90% agrícola. Las fábricas que teníamos eran pequeñas, incipientes. Pero en la discusión del Congreso Constituyente, en ese artículo 123 constitucional de los derechos de los trabajadores, se puso el reparto de utilidades. Y algunos dijeron, pues esto es una locura. Se figura en reparto de utilidades en esas fábricas tan débiles, incipientes, ¿para qué? Pero México se fue industrializando. Y en la década de los 60, el movimiento sindical en mi país dijo, esto está en la Constitución y ahora sí pueden. Los empresarios sí pueden y me lo cumplen. Y entonces el reparto de utilidades, que por décadas había sido un ideal, una bandera, una cláusula programática, se convirtió en una realidad. Entonces yo sí creo que tienen su valor. Y hoy en día tienen otro valor. El mundo ha evolucionado. La interpretación constitucional es un instrumento valiosísimo, con muchos problemas, porque no hay panaceas en este mundo y en nuestra existencia. Y esas cláusulas les sirve a los tribunales constitucionales, yo diría, aquí con ustedes, a la Sala Constitucional, para interpretar una serie de situaciones muy concretas. Entonces tienen también un valor. Y estamos llegando en el mundo a que se dice, todos los sistemas jurídicos se han constitucionalizado. Parece un absurdo, parece una tautología. Si la Constitución, desde que se crea en Estados Unidos, se dice que es una norma suprema, y a partir del año de 1803, en una célebre sentencia, viene la revisión de que todas las leyes deben de estar de acuerdo con la Constitución. No, pero esta nueva concepción, que desde luego está tomada de la Corte Suprema de Estados Unidos y que llega a Europa
con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, con el antecedente en Austria en el año de 1920, quiere decir, todo el sistema jurídico tiene que ir de acuerdo a lo que dice la Constitución. No se admiten ya excepciones. Y de aquí esta idea, un garante de que todo el orden jurídico va a estar de acuerdo con lo que dice la Constitución. Y esa idea también está en El Salvador, doctor, de llevar la legislación cada vez más, adecuarla a la norma constitucional. Por supuesto que también está en El Salvador, pero quería hacer antes una pequeña reflexión, Nacho, con respecto a esto que usted está planteando. Un célebre autor de derecho constitucional llamado Karl Lowenstein dice que hay 3 tipos de constitución. Las constituciones normativas, que son aquellas que verdaderamente se cumplen. Las constituciones nominales, que son las que a veces se cumplen, a veces no, pero que más o menos pues ayudan al desarrollo normal, digamos, de los pueblos. Pero existen también las constituciones semánticas o decorativas, que son aquellas que rara vez se cumplen. ¿Cuál tenemos, doctor? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. El gran no me reto diga que es la última. El gran reto para los países en desarrollo es, primero, obtener, y esto es una cosa difícil porque hay que tener en cuenta cantidad de factores sociológicos, históricos, etcétera, buenas constituciones. Y ya veremos si la nuestra admite o no determinadas reformas. Tener buenas constituciones. Pero en segundo lugar, y esto es lo que decía el doctor Carpizo, no está tanto en las leyes, sino en la voluntad política de los funcionarios y de los ciudadanos para hacer que esas constituciones verdaderamente se cumplan. Entonces, el gran reto para los países en desarrollo es hacer que las constituciones semánticas, que son las nuestras, aproximadamente con algunos beneficios, convertirlas en verdaderamente normativas. Y esto obliga naturalmente a que toda la legislación, a que toda la conducta de los funcionarios esté perfectamente pues encuadrada en la Constitución política de la Bueno, sin duda es un paso importante que podamos tener un cumplimiento lo más exacto posible de la Constitución. La Constitución siempre es buena. La Constitución, sin duda, digamos que es el mejor instrumento que puede tener un país. Pero obviamente que hay que estarla revisando cada cierto tiempo, ¿no? Y yo creo que estamos en este momento en este proceso. Yo no sé si en México y el resto de Centroamérica, pero en El Salvador ya están surgiendo voces de que deben hacerse algunos cambios constitucionales, y a eso quiero ir. Con la pregunta básicamente es, ¿cómo hacemos mejor nuestra democracia? Ya volvemos. Y mire, que hay tanta cosa que hablar con el doctor Carpizo. Quiero decir otra cosa. Fíjese que él es un hombre algunos dicen ciudadanizó, modernizó el IFE, el Instituto Federal Electoral de México, que hoy día goza de mucho prestigio y que tiene, digamos, se constituyó en un modelo para toda la América Latina, a pesar de la última elección, a pesar de todo lo que ocurrió. Pero imagínense que también tengo este tema pendiente, que seguramente para ustedes, por estar hoy día en la elección, es muy importante. Vamos a ver. La democracia exige cambios, hay que ver qué se hace, hay que por lo menos hacer cambios políticos. No sé, usted me decía, no necesariamente el cambio político tiene que ser, digamos, un cambio legal. El cambio político se expresa en voluntad. Pero, por ejemplo, usted lo descartó ya, me dijo, los regímenes presidencialistas, parlamentarios, la verdad es que no se va usted por el parlamentarismo. ¿No es más democrático el parlamentarismo? ¿No estamos nosotros viviendo una América Latina demasiado presidencialista, donde estamos obligados a soportar a un señor por 5 años, bueno o malo, y muchas veces malo? Este es un gran problema. Autores tan conocidos y tan respetables como el español Juan Lins, aunque toda su carrera académica la ha hecho en universidades de Estados Unidos, el chileno Valenzuela, que también pues vive en Estados Unidos y ha ocupado altas posiciones, ellos dicen, veamos Europa, la estabilidad política de Europa, el auge económico, y son parlamentarismos. Veamos América Latina, cómo América Latina ha vivido en dictaduras, todos los problemas económicos, y son presidencialistas. Y entonces nos aconsejan a toda América Latina
pasen de sistemas presidenciales a parlamentarios. Yo respeto mucho a estos autores, son mis amigos personales, creo que están en un gravísimo error. A ver, expliquémosle brevemente a la teleaudiencia el sistema parlamentario en el cual es el Parlamento el que elige un primer ministro, un jefe de gobierno, lo mantiene por cierto tiempo de acuerdo a acuerdos entre partidos políticos, pero uno elige, la ciudadanía elige diputados o senadores y es el Congreso el que elige al jefe de Estado temporal.